en moles, es en mol. Bien. Entonces son 120 kmol por hora y el contenido de SO2 es de 10 kmol por hora. En otras ocasiones, en otros exámenes, yo les coloco ahí, por ejemplo, 500 kilos por hora. Y ustedes tienen que calcular cuántas moles a partir de los pesos moleculares. Acá les están diciendo directamente, hay tanto de total y de ese total hay 10 que son de SO2. Quiere decir que la diferencia es del líquido. El líquido que es solamente portador. Se va a usar nitrógeno puro como el gas de arrastre para que se lleve al SO2, que es el soluto, y se quiere rebajar la fracción molar del valor que tiene a un valor de 0.005. La operación se realizará a 70 grados centígrados con una constante de Henry de 0.144. Igualmente en otros exámenes, si ustedes se han preparado viendo exámenes pasados, habrán visto que ahí, por ejemplo, se les da información para que calculen la constante Henry. En este caso, directamente se les da, ¿no? Ya no tienen que calcular. Calcular el flujo de nitrógeno en kilomol por hora mínimo, es el flujo mínimo requerido para la desorción. Luego, el flujo necesario para operar al doble del flujo mínimo, acá dice de aire, pero debía ser de nitrógeno, ¿no? Al doble. O sea que ese es un recontra regalo, pues, porque lo único que tenían que hacer ahí era, si ya calculé el valor en A, lo multiplico por 2 y ya tengo el valor en B. Cuando ustedes vean su examen, ahí se darán cuenta, pues, ¿no? Que inmediatamente, apenas ustedes ponían 2 por el valor, me da tanto, 4 puntos. Y C, si se usa una columna empacada, calcule la velocidad de inundación. Eso, digamos, es parte del problema de la absorción, pero casi se podría decir que es como una especie de problema separado, porque la primera parte es un problema de balances y equilibrio. En la segunda parte ya no hay equilibrio, ya no hay balances, porque se supone que ya calcularon los balances y el equilibrio antes. Entonces, para el balance de masa, el total es 120, de los cuales son 10 de SO2, entonces la diferencia es 110. Y en el caso del gas que esté entrando, y acá apareció al revés, así está bien, solamente que este X debía haber estado acá, ¿no? Bueno, el gas que esté entrando entra puro nitrógeno, entonces su composición es 0. Como debemos trabajar con composiciones libres de soluto, primeramente el cálculo es los 10 kmol entre los 110 kmol de líquido puro. Mira esta cantidad. Luego, para el X1, me están dando la composición de lo que se quiere en la salida, o sea que esté entrando por acá y sale por acá. Aquí debe haber 0.005 en fracción molar. Esa fracción molar convertida a libre de soluto da, o sea, se resta 1 menos el 0.005 abajo y 0.005 arriba, y eso da 0.005027. Luego, para el equilibrio, esta es la ecuación de equilibrio, que con concentraciones libres de soluto es esta de acá. Ya nos dieron la constante de Henry, la colocamos acá. Hay alguien que me estuvo trabajando con presiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha visto en alguna de las diapositivas que había una relación que se hablaba de la constante Henry, ¿no?
con presión de equilibrio igual a la constante Henry por la presión de parcial. Eso no es aplicable acá. Y además, en ese caso, la constante Henry tiene unidades de presión. Aquí simplemente se le está dando sin unidades. Y yo durante el examen le dije, no tiene unidades. Así, sin unidades, esta es la ecuación del equilibrio. Convertida a libre absoluto, esta es la ecuación del equilibrio. Y con el valor de n, aquí, esta es la ecuación. Ahora, esto de acá, si ustedes hubieran realizado algunos ejercicios sobre absorción y desorción, primeramente ustedes debían saber que la desorción tiene la recta de operación por debajo de la curva de equilibrio, ¿no es cierto? Número uno. Segundo, la curva de equilibrio generalmente tiene esta forma. Tiene esta forma. Generalmente. Cuando yo tengo la curva por arriba, perdón, la recta por arriba, y la curva es así, entonces puede haber una tangente. Pero cuando la recta está por abajo, es improbable que haya tangente. O sea, me refiero a lo siguiente. Generalmente así es la parte baja de la curva, o en algunos casos puede ser así. Entonces, cuando la curva es así y yo tengo un punto por acá, existe la posibilidad de que haya una tangente. No siempre, pero si hay una tangente, entonces yo tengo que usar esta ecuación, que está en una de las diapositivas del curso. ¿En qué consiste eso? Simplemente en buscar la tangente de la curva, igualarla a la tangente de la recta. Y la tangente de la recta es la pendiente de la recta. La tangente de la curva es la pendiente de la curva. La pendiente de la curva es una derivada de la ecuación de la curva, ¿no? Eso está en las diapositivas. Pero cuando la línea está por debajo, no hay donde hacer tangente. Generalmente esta curvatura se da un poco más arriba, pero si hubiera, las tangentes generan límites. Por eso es que se usa esta. Entonces, como digo, si ustedes hubieran hecho varios problemitas de absorción y de desorción, se habrían dado cuenta que lo más probable es de que por la curvatura de la curva quizá no hay tangente. Pero por si acaso, uno nunca sabe, usamos la ecuación. Entonces, al hacer la ecuación, ustedes intentan conseguir la igualdad y como no tiene tangente, no obtienen un resultado correcto. El resultado lo obtienen siempre por acá abajo, ¿no? O sea, algún valor de por acá abajo, por debajo de este punto. Por ejemplo, un alumno durante el examen me dijo, profesor, estoy encontrando un valor que es así. ¿Cómo puede ser una tangente así? Eso significa que está equivocado. No hay tangente ahí. La tangente tendría que ser pues hacia allá, no así hacia arriba. Bueno, entonces, si no hay tangente, ¿qué cosa es lo que sigue? Simplemente considerar el corte de la recta
con la curva, donde este punto es el punto de entrada, in, le voy a poner, y este punto es el punto de salida, out. Como este punto, en realidad este punto debe estar acá. ¿Por qué? Porque el gas entra puro, ¿cierto? Entonces al entrar puro su composición es cero. Aquí es cero. Y esta de acá sería la composición en equilibrio del gas que está saliendo por arriba. Entonces ustedes lo pueden calcular así: I de equilibrio igual M por X, o lo pueden calcular como I mayúscula igual a M por X entre 1 más 1 menos M por X, donde este valor X era este de acá, ¿no? Y con eso obtenían este valor. Profe, ahí no debería ser el punto que está en el eje in y el otro out. ¿O por qué lo he puesto out en el eje? ¿Por qué este entra in ¿Pues y no no salía? este y no in acá? ¿Eso te refieres? Ajá, sí. Porque entra con mayor concentración y queremos quitarle concentración. Claro. Y Por eso, al si estar en entra con equilibrio. más concentración, tiene que estar hacia allá, porque este es un número mayor, este es un número menor. Entra así y sale con menos cantidad. Verdad, es en caso de desorción. Sí, Claro. sí. En cambio, el gas entra en cero y sale con una cantidad. Sí. Entonces, con esto ya encuentran el I. Dice, iterando se ve que no hay tangente en el rango, entonces el mínimo se obtiene simplemente con el valor de x2. Ese es el valor de x2, que es 0.09090, y les da esto, 0.02. Ahora, en este caso se les ha pedido el mínimo, nada más que el mínimo, para la parte A. Entonces, para esa parte, esta relación LS sobre GS, lo que ustedes van a encontrar es el GS mínimo. Y el LS ya es fijo, porque les han dicho que son 110, ¿no es cierto? Ya está fijo. Muy bien, entonces el GS se calcula mínimo 110 por esto y les da este valor, 778 kilomol por hora. Ahora, ahí terminó la parte A. Es decir, dice, quiero saber el mínimo, ya tienes el mínimo. Dame los 6 puntos. 6 puntos. Luego la parte B. ¿Cuál es el doble? El doble es 2 por esto. Ya está, 4 puntos más. Pero hay alumnos, uno por lo menos, que con este valor, o sea, lo ha dejado así, y cuando dice dame el doble del flujo mínimo, multiplica 2 por 110. Obviamente no tiene lógica que yo le pida el doble si yo ya sé cuál es mi flujo de líquido. No voy a cambiar el flujo de líquido. Lo que puedo cambiar es el flujo de gas. Tengo un mínimo y tengo que trabajar sobre el mínimo. Ahí no tenía por qué hacer eso. Muy bien, entonces con esto ya tengo la parte B. Luego viene la parte C. La parte C
requiere aplicar las ecuaciones que están en la carta de Taylor. Todos han tenido la carta de Taylor, por lo tanto, todos la han tenido, ¿no es cierto? Y en la carta de Taylor están las ecuaciones, o sea que no era imposible para nadie que vayan a decir pues, que no, que está difícil, ¿no? Aunque yo les dije, las ecuaciones pónganlas en su calculadora. Imagínense que yo les digo, no, ahora no trabajan con cartas. Es decir, hubieran tenido que trabajar con las ecuaciones de su calculadora, ¿no es cierto? Y si no tenían en la calculadora, qué piñas. Pero sí, todos lo han tenido, inclusive yo le dije, van a necesitar la carta para la velocidad de inundación del Treibel. Entonces, para Treibel, ¿qué se necesita? Tomar los datos del fondo de la columna para colocarlos en las ecuaciones. Y los datos en el fondo del Treibel son flujos de líquido, flujos de gas, densidades de líquido y densidad del gas. Las unidades en el libro de Treibel requieren trabajar con flujos en kilos por segundo y por metro cuadrado, ¿no es cierto? Esas son las unidades de Treibel. Y por ahí yo les decía, calcúlenlo usen, ¿no? Hay una parte donde dice usen kilos, horas, kilos, hora, metro. Pero para este problema, dice, da la respuesta, ¿dónde está? Ah, no dice acá. Bueno, ya, lo que tenía que hacer era calcularlo en las unidades que salen de esas ecuaciones. Entonces aquí ya era cuestión de reemplazar unidades, pero sabiendo cuáles eran los valores. Por ejemplo, como tengo un flujo en moles, para convertir el flujo en moles en kilos por hora, necesito conocer el peso molecular. Por eso acá se calcula el peso molecular promedio. Luego, tengo el peso molecular del gas y tengo el peso molecular del líquido. Aquí ustedes no tienen que usar, para eso, no tienen que usar la ley del gas. La ley del gas la usan para calcular la densidad del gas. Ahí sí. Aquí está la densidad del gas, este valor, y la densidad del líquido se las han dado como dato. Por eso yo no sé por qué alguien trató de calcular. Bueno, no, creo que es en el otro problema. Ah, sí, ya no lo veo. En el caso de que se tira una pastilla de carbonato de sodio al agua, ¿no? Y quieren calcularle la densidad del agua con la ley del gas ideal. O sea, yo pienso que ahí estaban pensando en otra cosa mientras están en el examen. Esa es mi explicación. Dice, si el flujo de gas es de 1600, porque eso es lo que dice, ¿no? Si se usa una columna empacada, ya. Yo aquí estoy considerando, miren, si yo no les digo nada de cuál es el flujo, ustedes usarían el flujo que ha salido de la parte B. En este caso, para el caso del ejemplo, se está usando 1600 kilomol por hora. El valor que podrían haber usado es el de 1500, ¿dónde está? Acá, 1556. Ya, pero con 1600, se calcula
para el gas, que es puro nitrógeno, para el líquido, que es la mezcla, es el peso molecular promedio, entre A, que es el área, pero como el área es igual para el líquido y para el gas, acá se eliminan las áreas, ¿no? Hicimos un ejercicio de eso en clase. ¿Bien? Luego esta es la densidad del gas, la del líquido, y toda esta operación da 0.01048, que sería el X para usarla en esta ecuación. O para usar la gráfica, buscar el valor y encontrar dónde se corta. Algunos lo han hecho cortando la curva, está bien, yo lo he aceptado, y algunos lo han hecho con la ecuación, también está bien, igualito lo he considerado. Entonces, con esto sale 0.2980 el valor de I. Luego, ese valor en la ecuación que también aparece en la gráfica de Treibal, aparece ahí esta ecuación, pero acá se está despejando el valor de G de la ecuación. Entonces, esto es el valor calculado, esta es la densidad de gas, de líquido, el GC vale 1, J vale 1, la viscosidad se la han dado directamente en centipoise, pero para convertirlo en kilómetros segundos simplemente se multiplica por 0.001. Y el CF se les ha dado en 115. Yo digo que no están atentos, no están pensando en otra cosa, porque hay un alumno, ya no sé cuál habrá sido, como son anónimos, yo no veo quién hace las cosas, ¿no? Solamente al final, cuando ya salen las notas, ahí recién me entero de quién sacó cuánto. Bueno, hay un alumno que, a pesar de que le estoy dando el CF y a pesar de que les dije durante el examen que es la carta de Treibal, usó la carta de ser dirigente. Y como yo no le había dado el valor del C, del FP, ¿no?, se inventó un valor. Bueno, en algunos de los ejercicios de clase aparece el valor de FP igual 140, seguramente lo recordaba y lo usó. Pero eso es estar distraído. Eso de estar distraído, déjenlo para sus profesores ya más antiguos, que por la edad empiezan a veces a perder algunas cosas, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo se van a distraer de esa manera? No pueden distraerse. Bueno, entonces reemplazando valores sale este valor. Bien, ese es el problema número 1. El problema número 2 es un problema que es una repetición de un examen de hace un año. Miren, inclusive en eso yo pensé, ¿habrán algunos alumnos que habrán realizado el examen del año pasado? Como por lo general los alumnos recurren a la biblioteca del chino, ¿no? El chino tiene toda la colección, ¿no? Dice, el examen del profesor Montalvo del año 2019-2, ¿no? El chino va este es, ¿no? Todo lo tiene el chino. Entonces, en este caso yo dije, seguramente lo revisarán. Así que si lo recuerdan, es una oportunidad para que también puedan aprobar. Quiero que aprueben, ¿ya? Quiero que aprueben. Entonces aquí es simple. Dice, cae la pastilla con ciertas dimensiones, ¿sí?, y se pide calcular la velocidad de disolución inicial.
Se pide la velocidad de disolución inicial porque conforme va pasando el tiempo, la verdad es de que la velocidad va cambiando, porque la pastilla se va reduciendo. Entonces, si yo tengo un área, al inicio tengo un área que se calcula en la fórmula y sale un valor, pero conforme va pasando el tiempo, esa área se va reduciendo. Entonces hay cada vez menos hasta que desaparece la pastilla. Por eso, velocidad inicial. Ese es Pero en este caso no hay que calcular, aparte de la velocidad inicial, no hay que calcular el resto de velocidades a lo largo del tiempo. Ahí se hubieran demorado un poquito más. Bueno, no se hizo así. La solubilidad es de 8.7 gramos en 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados, la difusividad es tal, la densidad es tal, la viscosidad es tal. Y dar la respuesta en kilomol por segundo por metro. Bueno, entonces, esta es la ecuación. O sea, es una ecuación donde tienen que reemplazar valores, así de simple. Calculan la composición en la película, que es el punto 1, y luego la composición en el otro lado, que va a ser 0, porque el otro lado es agua pura. Entonces, reemplazando los valores, ¿sí? Ahora, un alumno me sacó aquí el promedio de densidades, ¿no? Pero piensen, se está disolviendo una cantidad bastante pequeña de la solución, porque miren cuánto es la solubilidad, 8 entre 100, o sea que es bastante pequeña la cantidad de solución que va a tener el agua. Entonces, el promedio de densidad es prácticamente el mismo. Por eso, en algún momento en el examen, ¿no? Yo le dije, considera que es constante la densidad. Entonces, no hay necesidad de calcular eso. Entonces, otro alumno me calculó acá el bicarbonato se disuelve y forma un ion sodio, un ion carbonato, y el hidrógeno se convierte en agua. Entonces, me calculó los iones, pero ese caso, si ustedes lo revisan, el caso es cuando hay una reacción química, porque en la reacción química hay iones que van para la reacción y iones que regresan. En este caso, todo va en una sola dirección. Entonces es una sola mol. Si ustedes quieren hablar de iones, entonces tendrían que calcular la velocidad del ion tal. La velocidad del ion tal. Pero yo no les he pedido la velocidad del ion tal, les he pedido la disolución del bicarbonato, es decir, la cantidad de moles totales de toda la molécula. Por eso aquí no valía el hacer esa discriminación. De todas maneras, me parece que al alumno que hizo así le he considerado pues el resto del desarrollo, ¿no? Aunque los valores no les haya salido igual. Muy bien, entonces haciendo los reemplazos, la velocidad que sale acá es la velocidad que se pide como respuesta. Entonces reemplazando valores, salió. Listo. En kilomol por segundo por metro cuadrado. Hasta ahí terminamos. ¿Y cuánto tenía esto de puntaje? 8 puntazos. A ver, ¿cuántos han resuelto este problema? Considerando que han habido 10 que no han pasado de 6, quiere decir de que por lo menos esos 10 no han hecho esta segunda parte, ¿no? Si no, hubieran tenido los 8 puntos, por lo menos.
Listo. Así hacía el examen. No pueden decir de que haya sido un examen difícil. O sea, muy manejable. Perdón, para lo de la gráfica de Traival, usted, para la velocidad de inundación, usted halló el G' en la presión del flujo superficial de gas que ya se halló en el punto anterior. ¿Cómo? O sea, para la velocidad de inundación del Sí. Traival. Ahí usted puso que es G' es igual a la velocidad de inundación, pero no es, eso es el flujo superficial de gas. Esa es la velocidad superficial del gas en la inundación. La curva es la velocidad de inundación. Esa velocidad de inundación en la en la gráfica de Traival es la velocidad superficial de inundación. En el caso de Cedar y Henley es la velocidad lineal. Es la diferencia. Entonces lo único que tienes que calcular es ese valor. Tampoco te piden el área. No era necesario. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos ahora a pasar a donde nos quedamos en el curso.